Apreciados hermanos, buenas noches. Qué privilegio, qué alegría el estar aquí. Hace muchos años que no nos veíamos. Hace varios años que no nos veíamos. Y el Señor en su gran amor nos ha dado el privilegio de encontrarnos una vez más. Por eso yo alabo a nuestro Dios. Él ha sido bueno. Pero no me gustaría tenerlos tan lejos. ¿Será posible que ustedes se acerquen más acá para sentirlo así, el calorcito, por favor? Sí, gracias, acérquense más. Los que están allá al final, acérquense. Ya casi no veo, tengo los lentes, así que yo quiero verlos más cerca. Vengan para acá y vamos aquí a estudiar. Vengan, acérquense. Acérquense, hermanos, gracias. Qué lindo, qué lindo. Dios te bendiga. Ok. Mi esposa me dijo, por favor, tómate una foto con los hermanos para ver cómo están después de varios años. Yo le voy a decir que están muy lindos, pero yo me voy a tomar la foto de todas maneras, ¿ok? Me gustaría tomar una foto con ustedes, verlos a ustedes aquí es una alegría. ¿Se acuerdan ustedes cuando el grupo de hispanos estaba peregrinando y no sabía dónde estar? Hace muchos años nos encontramos, pastor, aquí estamos comenzando, pastor, no sabemos dónde estar, pastor, ore por nosotros. Y fue así un proceso, en varias oportunidades nos encontramos. Cuando yo llegué hoy a este lugar y pisé este sitio, yo dije, alabado sea el Señor Jesús. El Señor es bueno y grande, hermanos. Y me siento tan feliz de que ustedes tengan un lugar digno para alabar a nuestro Dios. Oh, qué felicidad, qué alegría. Hoy ha sido un día de muchas alegrías y voy a contar un poco de eso, pero quiero decirles que me sentí emocionado, pero para completar el gozo, cuando pregunté qué estaba al lado, me dijeron, la asociación está al lado. Increíble, esta gente ya controla la isla. No tenían hace unos 15 años atrás un lugar donde estar. Ya tienen a la asociación aquí. Gloria a Dios, hermano. Le felicito por este lugar tan lindo, para gloria del Señor. Le felicito por haber hecho todo un esfuerzo. Está lindo, pintado hermoso, las bancas preciosas, hay buenos salones. La gloria y la honra sean para Cristo Jesús. Así que estoy muy contento, mis amados. Hoy, en esta semana, estuve con mi amado amigo, el pastor Ponte, en Aruba, hace 3 días. Estuvimos en Aruba, llegué el lunes a Aruba. Estuvimos lunes, martes, estuvimos en un programa que esperamos llevar en toda la división, donde se van a unir miles de líderes, ancianos, líderes de grupos pequeños, porque queremos consolidar a cada iglesia para la venida de Cristo Jesús. Y yo cuento con ustedes, hermanos, en el nombre del Señor. Yo no sé si están todos los miembros aquí esta noche. Eso sí me hace un poquito sentir así. Espero verles a todos. Pero yo espero que esta iglesia pueda estar, pastor Hams, entre las iglesias que van a estar reconocidas. Cuando el 17 de febrero vamos a ver cómo está cada una de las 22,000 congregaciones de la División Interamericana en su vida espiritual, en su experiencia con el Señor. Así que estuvimos en Aruba, comenzamos en este programa, a mediodía, a las 10 de la mañana salimos de Aruba para acá, para Curazao. Dios nos permitió una mañana hermosa y estaba bastante agotado. Estaba aquí con los pastores en la tarde en un seminario y tengo el gozo y el privilegio de estar en Hans Ponte Inn. ¿Saben cuál es Hans Ponte Inn?
No saben. No, ese es un tesoro solo para los amigos. No, el pastor Hans me ha recibido en su casa. Y estoy en la casa de Hans Ponteín. ¿Ok? All inclusive. Todo incluido. Está tan bueno que yo estaba agotado, mis amados. Estaba agotado. Yo dije, a las 4 terminamos una reunión porque hemos estado trabajando fuertemente. Ustedes saben cómo son las cosas. Y entonces el pastor me dijo, vamos a la casa. Sí, yo llego a la casa. Y cuando llegué allí, hermanos, vi una playa hermosa. Y me metí 10 minutos en la puerta. Esos 10 minutos me rejuvenecieron. Si yo viviera aquí, no se me habría caído el cabello. Estoy seguro de eso. Estaría tan joven como ustedes. Están muy jóvenes, iguales. Estuve en Aruba y un hermano ni siquiera me reconoció. Dije, ¿cómo puede ser? Ya no me reconoce. ¿Será porque me quité el bigote? Se me cayó el cabello. Lo cierto es que estoy muy feliz de estar allí, de estar aquí con ustedes. Hoy en la noche estaremos y luego regresaremos para el sábado. En la tarde tendremos reunión con los ancianos y el que quiere estar con nosotros. Y el domingo en la mañana tendremos reunión. ¿Dónde va a ser la reunión, pastor? Del sábado y el domingo. ¿Dónde? Where will it happen? Originally here, but some people are afraid of their cars, so we have to see. We will announce later. Ok, vamos a anunciar después dónde vamos a tener la reunión. Pero prepárense, hermanos. Y a los que no puedan tomarme la foto hoy, por favor, el sábado y el domingo los espero. Ahora bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Yo quiero que usted busque su Biblia. Oh, mi amigo. Igualmente. Busque su Biblia, busque papel, busque lápiz. Porque lo que vamos a estudiar hoy aquí, usted necesita compartirlo con otra persona. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor. Busque su Biblia, busque papel, busque lápiz. ¿Tiene su Biblia ya en la mano? Búsquela. La palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Hasta qué hora tengo, Pastor Cabrera? ¿Hasta qué hora tenemos, hermanos? Son 5 para las 8. Bueno. No me lo digan muy en serio porque yo me lo creo. Ok. Listo, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor y Padre, alabo y glorifico tu nombre por la oportunidad que me das, que mis ojos han visto nuevamente a mis hermanos. Gracias, Señor, porque también mis ojos han visto cómo tú has acompañado su peregrinaje y cómo los has bendecido para mostrarle tu poder y amor, que hoy están adorando en este lugar donde invocamos tu presencia. Amén. Señor, esta noche queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Esta noche queremos que tú hables a nuestro corazón. Tú conoces las luchas, tú conoces las pruebas, tú conoces las tristezas que muchas veces tenemos. Pero te pido que en el nombre de Cristo tú puedas respondernos a través de tu santa y divina palabra. Amén. Que el Espíritu Santo use la palabra y que pueda el Espíritu Santo mostrarnos la respuesta que necesitamos para seguir hacia adelante hasta que Cristo venga por segunda vez. Oh Señor, esta noche nos has dado esta reunión. Permite que esta bendición que hoy recibiremos sea extensiva a nuestra familia. Que por la gracia de Dios, lo que escuchemos esta noche cambie para siempre nuestra vida espiritual. Te lo rogamos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los momentos más frustrantes de mi vida ocurrió hace muchos años. Estaba
estudiando, estaba estudiando en mi segundo año de teología en Colombia, Medellín. Y en ese momento, estando en el baño de la universidad, del lugar, cuando me estaba afeitando, me di cuenta que había cometido un error. Cuando yo me di cuenta que había cometido un error, me sentí pero tan mal. No sé si ustedes se recuerdan ese momento cuando ustedes se han sentido mal porque ustedes, por alguna razón, las cosas no han salido como ustedes esperaban que salieran. Usted ha hecho un plan. Usted dice, bueno, voy a ahorrar tanto dinero, o voy a cuadrar para mis hijos los estudios, o voy a casarme, o voy a tener tal estudio, etc. Pero de repente el plan que usted tenía no sale. Y cuando usted siente eso, mire hermanos, yo sentí en mi corazón que mi corazón estaba tan triste, mi alma estaba tan triste. Yo decía, qué triste me siento porque en la mañana pensé en algo, hoy en la tarde las cosas son diferentes. Usted en la mañana puede estar contento y en la tarde está triste. Usted al principio del año pensó que era el mejor año, al final del año se dio cuenta que no habían salido las cosas como usted esperaba. Así que empezó la semana y usted dijo, todo va a ser bien. Terminó la semana y usted dijo, ¿qué pasó? Pero cuando usted se siente triste porque usted cometió el error, no es porque hay circunstancias que le rodean, sino porque usted cometió el error, es más frustrante porque hay una amargura. Usted dice, pero ¿por qué fallé? ¿Por qué? Es mi culpa, es mi responsabilidad. Ahora, ¿por qué estaba triste yo en ese momento? Yo estaba triste en ese momento porque el día anterior nos habíamos reunido todos los jóvenes y habían dicho, vamos a irnos juntos de regreso a la casa. Sí, maravilloso. Y entonces alguien dijo, nos vamos en el mismo autobús. Digo, qué bueno, todos juntos en el autobús. Éramos como 15 muchachos. Y esa época es la más feliz, 17, 19, 20 años, contentos todos, emocionados. Entonces dijeron, ¿quién se va a encargar de comprar los pasajes? Porque no vamos a ir todos, que vaya alguien al aeropuerto, al terminal de buses y que compre los pasajes. Y todos se miraron y ninguno quería. ¿Por qué no querían? Porque era de la universidad ir al centro de Medellín. Del centro de Medellín, que estaba lleno de smog. Hoy Medellín es una ciudad de las ciudades más innovadoras del mundo. Pero en ese tiempo, hace casi 30 años atrás, es llena de smog. Usted llegaba mareado, drogado de tanto humo, que usted había aspirado y usted llegaba con un dolor de cabeza terrible, porque es impresionante. Entonces nadie quería ir hasta el centro de la ciudad y luego del centro tomar otro carro para ir hasta el terminal. Luego de comprar los pasajes, volver del terminal al centro y luego del centro volver a la universidad. Era toda una tarde. Toda una tarde, además del dolor de cabeza. ¿Quién iba ahí? Pero en ese momento a mí se me prendió una idea. Me vino una iluminación. Y yo dije, sí, de verdad, me parece bien. Y entonces yo dije, yo voy. Cualquiera podría decir, qué voluntario, José. Pero es que yo tenía una intención. Dentro del grupo de 15 personas que estaban allí, estaba una jovencita que yo le estaba mirando. Y nunca había hablado con ella, pero me caía muy bien la muchacha. Y yo dije, como los pasajes lo venden con números y con puestos asignados, ya ustedes son muy inteligentes. ¿Será que ustedes han pensado eso también alguna vez? Yo voy a ayudar un poquito al Señor y me voy a comprar ese pasaje.
Y ya ustedes saben que voy a ir al lado de esa muchacha toda esa noche. Y así voy a aprovechar a hablar y a compartir con ella. Voy a ayudar un poco al Espíritu Santo y a la providencia. Lo cierto, hermanos, es que yo me eché tremendo viaje, regresé y comencé a darle a cada quien su boleto, siempre mirando el puesto donde estaba sentado, le daba el boleto. Y cuando me quedaban como unos 5 boletos, me fui a afeitar, a bañar, a prepararme porque iba a viajar esta noche. Y cuando yo estoy afeitándome, yo me recuerdo, comienzo a contar cuáles me faltan: fulano, 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 y me doy cuenta de algo. Le había comprado pasaje a todo el mundo, menos mi pasaje. Yo no le podía decir a nadie, decirle: mira, se me olvidó el pasaje. No le podía, era mi responsabilidad. Así que ya ni para qué afeitarme. Dejé, me recuerdo, esa afeitadora y dije: tengo que buscar un pasaje, porque era el único bus que salía por ese viaje. Y ya le dije a todos: toma tu pasaje, y le dije a otros: encárgate tú de entregar los pasajes. ¿Qué pasó? Se me olvidó comprar el pasaje. Fui como el hombre del burro, no sabe la historia. El hombre que estaba montado llevando unos burros y él siempre contaba y le faltaba uno. Siempre contaba y le faltaba uno, y nunca contaba donde él estaba montado. Entonces yo conté a todo el mundo, pero no me conté a mí mismo. Pagué los pasajes, hermanos. Eran las 6:30 de la noche cuando paré un taxi, y otro compañero me dijo: ¿para dónde vas? Para el terminal. ¿Qué vas a hacer? A comprar pasaje. Ojalá que consigamos el pasaje. Hermanos, llegué al terminal desesperado. Fuimos a la taquilla y digo: ¿tiene pasajes, por favor, para Puerto Berrío? Me dicen: sí, quedan los 2 últimos pasajes. Oh, gracias a Dios. Pero ¿dónde estaban esos puestos? Saben que en aquel momento habían lo que se llamaban los autobuses con cocina. ¿Sabían los autobuses con cocina? ¿Dónde estaba la cocina? En la parte de atrás. Ese puesto estaba más arriba que otros. No sé si ustedes alguna vez se sentaron. Y usted quedaba mirando, yo podía ver dónde yo iba a ir sentado. Y cuando entré, y yo estaba sentado la muchacha, que se sentó al lado de otro muchacho. Eso era una tortura, hermanos. No podía ser peor esa noche, hermanos. Y yo decía: no puede ser. Y me senté. Cuando me siento y me recuesto, el asiento se... Era un autobús viejo. Así que yo trato de sostenerlo, pero él no se sostiene. Y ustedes saben que como era más arriba, el techo quedaba así como cerca, ¿no? Y el camino era destapado, había huecos. Así que en medida que iba el autobús iba... y de repente caía un hueco grande y casi pegaba yo del techo. Fue una noche de frustración. Ahora yo le voy a terminar de contar la historia al final que pasó. Pero el punto es que muchas veces usted piensa que las cosas van a salir bien y no sale bien. ¿Y saben cuál es la estrategia más fuerte que tiene Satanás para destruir la vida espiritual? El desánimo. El desánimo. ¿Saben por qué hay muchas personas que una vez fueron bautizadas pero hoy no están en la iglesia? Porque se desanimaron. ¿Y por qué se desanimaron? Porque pensaron: sí, me voy a bautizar, todo va a salir bien, pero de repente todo le estaba saliendo mal. Y el enemigo atacándoles con fuerza, y aquí con la familia, y con el dinero, y con los hijos, y con la salud. Y ya dijeron: ya no aguanto más, estoy frustrado. No entendieron por qué estaban pasando por todo eso. Y venía un problema, y otro problema, y otro problema, y otro problema. Hace poco una joven de una familia que apreciamos mucho, se le han muerto solamente en los 2 últimos años 4 personas. 4 personas. Y la mamá, y la suegra, y el hermano. Y la hermana dice: pastor, no sé hasta cuándo podré soportar. Están a un paso de desanimarse. Y la estrategia más fuerte de Satanás no es
alguna de la doctrina de la iglesia, sino que pierdas la fe. Pierdas la fe. Si yo preguntara esta noche cuántos alguna vez se han sentido que estaban perdiendo la fe, yo creo que todos levantarían la mano. Somos seres humanos. Pasamos por nuestras luchas. Quizá el pastor no lo sabe, nadie lo sabe, pero aquí sentado, tú estás quizá enfrentando una batalla. Y muchas veces tú dices, me rendí, ya no aguanto más. Pero por la gracia de Dios sobreviviste. Y hoy estás aquí. Pero yo voy a hablarle a ese hermano, a esa hermana que dice, pastor, ¿cómo vamos a hacer para poder vencer al final? En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, encontramos un texto que muchas veces lo hemos visto desde el punto de vista profético. Hoy yo quiero que lo veamos no solamente desde el punto de vista profético, sino desde el punto de vista existencial. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 en adelante dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que en él están, que el tiempo que dice, hermanos, no será más. Síganme por favor. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y ¿qué? Cómelo, y te ¿qué? Amargará el vientre, pero en tu boca será ¿qué? Dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Para enfrentarle la lucha y ver la gloria de Dios, para enfrentar y ganar la batalla, necesitamos entender este texto bíblico. ¿Ustedes conocen cuál es el significado? Apocalipsis capítulo 10 nos está hablando de la experiencia que pasó el pueblo de Dios en 1844. ¿Qué pasó? Ellos dijeron: todo va a salir bien. El 22 de octubre Jesús va a venir. No más tristezas, no más llanto, no más pagar alquiler, no más preocupación por trabajo, no más enfermedad, no más cementerios, no más hospitales. Cristo viene. Imagínense, una semana antes murió el pastor bautizando, y la mamá y los hijos dijeron: no te preocupes, Jesús viene la próxima semana. Jesús viene. Todo el mundo estaba feliz. Dejó el trabajo, se compró ropa, algunos ropas blancas, se reunieron ese día porque Jesús venía. Todos estaban emocionados. Ese es el texto. Todos tenían en la boca un sabor ¿qué? Dulce.
comenzó el día, hermanos, y las iglesias estaban abarrotadas de personas. Nadie dejó de asistir al culto ese día. Jesús sí estaba llegando y todos como marchando, como un ejército, estaban viniendo a diferentes casas y la iglesia se abarrotaba cantando, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar celestial. Llegaron a las 9 de la mañana y todos estaban entonando cantos, esperando que Jesús viniera. Llegaron a las 12 del día y Jesús no había llegado. Llegó la 1, Jesús no había llegado. Llegaron las 3 de la tarde, Jesús no había llegado. Llegó las 6 de la tarde. Imagínense, el sol se oculta y todavía están en las iglesias, algunos encima de las casas esperando para ver primero la venida de Cristo, y Jesús no había llegado. Dijeron, bueno, la escritura dice que a la medianoche el esposo viene, así que se reanimaron, tomaron fuerza, se quitaron el desánimo y dijeron, Jesús va a venir a la medianoche. Llegó las 9 de la noche, llegó las 10 de la noche, llegó las 11 de la noche. Había un silencio ya. Jesús ya está por venir. Llegó las 11:30 de la noche, las 11:45. Oh, hermano, Jesús está por venir. 11:50, 11:55, 11:59, y de repente las campanas de las iglesias comenzó a sonar. Tan, tan, tan. 9 campanadas, 10 campanadas, 11 campanadas, 12 campanadas. Y hubo un silencio. Y lágrimas comenzaron a correr de los ojos por las mejillas. Jesús murió. ¿Qué pasa cuando tú has orado para que alguien se sane y no se sane, sino que muere? Y tú tenías la convicción y la seguridad. Creo en Dios. Los médicos dicen, ya no hay esperanza, pero tú crees en ese Dios vivo, en ese Dios que creó los cielos y la tierra. Y tú dices, yo creo, Señor, tú puedes hacer un milagro, pero no ocurre. ¿Saben que la parábola dice que el librito, después que fue dulce en la boca, ¿qué pasó en el vientre? Amargo. Ahora, mis amados, esa experiencia existencial es la experiencia que todos tenemos que enfrentar a veces en la vida. Cuando usted parece que las cosas no salen como usted está esperando, entonces usted siente esa amargura. Esa amargura, ¿qué es la amargura? Frustración, tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Alguien lo trató mal y dice, ¿por qué si yo estoy en la iglesia y me trataron mal? ¿Por qué la hermana no habló bien de mí? ¿Por qué me hace esto? Y usted se siente esa amargura en el corazón. ¿Saben, mis amados? Si la amargura permanece, viene el dolor. Si el dolor continúa, viene el resentimiento. Y si el resentimiento permanece, viene el disgusto y el enojo. La amargura se convierte en disgusto y enojo. Y entonces Dios no puede obrar en tu vida. Hay personas que Dios no puede obrar si tienen amargura. El Señor vio al pueblo y dijo, tienen amargura en su corazón, están tristes. Le amargó el vientre la noticia tan feliz porque hubo una desilusión, las cosas no salieron como esperaba. ¿Qué va a hacer un cristiano cuando su fe es golpeada? Cuando tiene una esperanza, pero la esperanza no se hace realidad. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Para que el enemigo no nos deje en el camino desanimado. Para que no caigamos y que después de haber militado 5 años, 10 años, 15 años, terminemos fuera de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer? Aquí en la Biblia está el secreto. En este texto está el secreto, hermano.
yo no lo había entendido. Pero después que esta profecía se cumplió, cuando dice que el tiempo no será más, desde 1844 hasta que Jesús venga, necesitamos aplicar este secreto. ¿Cuál es el secreto? Tiene tres cosas. Primero, hermanos, tenemos que triunfar sobre la amargura. ¿Están anotando allí? Necesitamos triunfar sobre la amargura. Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice así la palabra de Dios. Hebreos 12, 15 dice: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura. No puede usted tener una experiencia espiritual gozosa si tiene raíz de amargura. Necesita pedirle al Señor que te arranque la raíz de amargura, porque si tiene raíz de amargura no puedes ver la gracia de Dios. Y no solo no puedes ver la gracia de Dios, sino que contaminas a otras personas. Le hace sentir lo mismo que tú estás sintiendo: la amargura, el resentimiento, el dolor, el desánimo, y comienzas a expandir esa sombra a las personas que te rodean. Dios no puede obrar. ¿Y saben lo más triste, hermanos? Usted vive en infelicidad. No puede tener felicidad ni gozo en su corazón. Un sobrino familiar hoy no está en la iglesia porque un líder de la iglesia dijo algo que no era correcto. Dijo cosas que no eran verdad con relación a él. Así que él escuchó eso, se sintió dolido y se le llenó su corazón de ¿qué? De amargura. ¿Saben por qué hay personas que hoy están fuera de la iglesia? Muchos de ellos se fueron amargados de la iglesia. Es una de las razones por las cuales muchas personas hoy no están en la iglesia. ¿Y saben lo más triste? Que él hoy no es solo no está, sino que su mamá no está, su hermano no está. La raíz de amargura contaminó a toda la familia. Un compañero del estudio de mi hijo, su mamá oró durante mucho tiempo porque su esposo pudiera convertirse, y el esposo murió sin haberse entregado al Señor. Y él hoy no está yendo a la iglesia porque se siente enojado con Dios. Porque a veces no solo nos enojamos con las personas, nos enojamos ¿con quién? Con Dios. Y entonces tenemos raíz de amargura y decimos: ¿por qué Dios no permitió o permitió eso? ¿Por qué Dios no nos escuchó? Mis amados hermanos, yo pude estarle hablando esta noche a una persona que muy dentro en lo profundo de su corazón sabe que no tiene una vida espiritual feliz y gozosa, porque tiene raíz de amargura en su corazón. Pero no nos podemos, si queremos ver la gloria de Dios y la gracia de Dios en nuestra vida, no nos podemos quedar con la raíz de amargura. Tenemos que vencer en el nombre de Cristo. Dile en este momento en tu corazón al Señor: Señor, necesito vencer sobre la amargura. No permitas que el desánimo, la amargura, el resentimiento neutralicen mi vida. Necesito triunfar sobre la amargura. Y que el enemigo, que conoce aquello que más te duele, porque el enemigo sabe qué es lo que más te duele. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. El enemigo sabe por dónde te puede atacar, dónde te puede desanimar. Diga: Señor, por favor, no permita que nada me pueda llevar a conducir a que tenga raíz de amargura. Ahora, sí, pastor, usted me dice: necesitamos vencer sobre la amargura. Pero ¿cómo vencer sobre la amargura? Ya sé que la amargura no es buena, pero ¿cómo triunfar sobre la amargura? El texto dice que Jesús le dijo al pueblo de Dios: es necesario, ¿qué dijo? ¿Es necesario qué? ¿Qué dice el Escrito? Apocalipsis 10:11. ¿Están conmigo? ¿Es necesario qué? ¿Es necesario qué? Que profetices otra vez. Hermanos, esta es la parte que a mí más me gusta. Profetice otra vez. ¿Qué significa profetizar? Profetizar significa predecir un hecho. Profetizar significa
decir la promesa de Dios para tu vida. Ellos habían dicho, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Pasó la medianoche y Jesús no vino. Tenían amargura en su corazón. Y el Señor dice, no puedes quedarte con la amargura. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la pastilla espiritual para que salga de este problema? Profetiza otra vez. Oh, hermanos, nosotros a veces no recordamos eso cuando estamos sumergidos en el problema. ¿Qué significa profetizar? Profetizar es recordar el plan y la promesa o el destino que Dios tiene. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Profetizando otra vez. Gloria al Señor. Y Abraham agarró fuerza y dice, sí, Señor, yo sé que tú me lo prometiste, sé que tú estás conmigo, sé que vas a darme un hijo. Señor, confío, así será mi descendencia. Y agarraba ánimo otra vez, porque la profecía para su destino, la promesa le daba ánimo. Y entonces se seguía avanzando. Pasaron 12 años, no tenía hijo. 14 años, no tenía hijo. 15 años y ya estaba otra vez. Y el Señor se le hace decir, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Está triste? Sí, Padre, estoy triste, estoy frustrado. El único que tengo para heredarme es este siervo, Eliezer. Y tú me prometiste un hijo y no me has dado un hijo. ¿Saben cuántas personas han estado orando durante años por un milagro y todavía no ha ocurrido un milagro? Y entonces tienden a desanimarse. Yo estoy hablándole aquí de la experiencia espiritual, del secreto para vencer. Porque a veces queremos que Dios nos responda inmediatamente. Pero aquí estoy hablando de un hombre que lleva 15 años, que Dios le prometió un hijo y no tiene hijo. El Señor le dice, ven para acá, vamos a Curazao en visión. Vemos ahí aquella playa hermosa de Curazao, toca la arena. Oh, hermoso Señor, ¿qué quieres? Cuéntame, por favor. Señor, no lo puedo contar. Así será tu descendencia. Profetizando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Profetizando otra vez. Sí, así será. No te preocupes. Hay una promesa para ti. Ya estás bien, pero hay una promesa. Los años han pasado, pero hay una promesa. ¿Crees, Abraham? ¿Crees? Claro, sí, Señor, yo creo en la profecía. Amén, hermanos. Amén. Oh, hermanos, un día ya después que habían pasado otros años, ¿saben quién más se desespera a veces cuando las promesas no se cumplen del Señor? El hombre a veces aguanta, pero ¿qué pasa con la que está al lado del hombre? Oh, no, Señor, mira, no, salimos o no salimos, el carro está dañado, no tenemos plata. Y esta esposa dijo, mira, Abraham, mira, ¿qué vamos a hacer? Pero tú estás viejo ya, yo estoy ya. Se desespera y le dice, acuéstate con mi siervo. Cuando usted se desespera y no espera, hay un problema. ¿Me siguen, hermanos? Y le dice, acuéstate con mi siervo. Y él se acuesta, muy obediente, porque quizás ya no le digo, yo voy a dormir tranquilo, yo no quiero ya más que esta mujer me diga todo el tiempo, y no tenemos hijos, y no tenemos hijos, y no tenemos hijos. Y ustedes saben cuando las esposas son insistentes, ¿verdad? Gloria a Dios por las esposas. Son insistentes. Pero ¿qué le dice el Señor? Ese pues, tú vas a tener tu hijo. Tú vas a tener tu propio hijo. Mis amados hermanos, lo único que mantiene a un cristiano es recordar la profecía. Amén. Si usted olvida la profecía, Satanás triunfó. ¿Qué dice el Señor? Recuerda la profecía. Profetiza. Dios le dio una profecía a Jacob. Dios le dio una profecía a José. Dios también te dio una profecía a ti en el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí saben que hay un texto en la Biblia que Dios se lo dio especialmente a ustedes? Levanten la mano los que Dios les dio un texto en la Biblia.
Gloria a Dios. A mí me lo dio también. Un día yo estaba muy triste y estaba un viernes y dije, Señor, por favor, muéstrame tu plan. Y el sábado me levanté, Señor, muéstrame tu plan. Y el Señor me dijo, yo estaba leyendo un texto hermosísimo. Dije, Señor, esto es para mí hoy. Y el Señor respondió una oración en ese momento. Y yo dije, ese texto es mío. Cuando yo estoy triste, yo recuerdo mi profecía. Ese es el plan de Dios para mi vida. Satanás quiere desdibujarlo. Satanás quiere decirte, no se va a cumplir. Busca otro camino. Apártate de la iglesia. Haz otra cosa. Deja al Señor. Pero la única forma de vencer la frustración, el desánimo, la tristeza, el dolor, es recordar tu profecía. Profetiza otra vez. Dile a la persona que está a tu lado, profetiza otra vez. Profetiza otra vez. La profecía de Dios. La profecía de Dios. Mire, hermanos, esto es tan poderoso que le voy a recordar una historia de la Biblia. Poderosísima. Viene un siervo y le dice, te robaron el ganado. Viene otro siervo y le dice, te llevaron los camellos. Viene otro siervo y le dice, se te murieron los hijos. Viene y se enferma. Y viene la esposa y le dice, ¿y hasta cuándo vas a aguantar tú? ¿Y sabe qué dice el hombre? Que apenas se puede levantar. El hombre que está con todas las llagas y con todo el sufrimiento dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún, profecía, y aún desecha esta mi piel, yo sé que con mis ojos he de ver al Rey. Hermanos, cuando usted se enfrenta a Satanás, usted tiene que recordar la profecía. Satanás nos ataca, Satanás nos golpea. A veces son cosas simples como la que le he contado, pero a veces estamos luchando allí, pero aunque estamos caídos, no estamos destruidos. Y usted tiene que recordar la profecía que el Señor le dio a usted. Por eso es que Job estaba recordando la profecía. Yo lo sé. Dios cumplirá su promesa. Yo sé que Cristo regresará otra vez. Por eso es que el pueblo adventista se levanta y dice, no se preocupe, Jesús iba a regresar. Y cuando Jesús regrese, vamos a mirar al cielo y decir, señores, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. El Señor va a cumplir su profecía porque Él es fiel. Dígale a la persona que está a su lado, Dios es fiel y cumplirá la profecía contigo. Ahora, amén. Y a Dios. Dios es fiel. Ahora, primero hay que vencer sobre qué, hermanos. Sobre la frustración, el desánimo. No sé por qué tiene frustración, no sé por qué puedes tener desánimo, pero en el nombre de Cristo hay que vencerlo. ¿Cómo vamos a vencerlo? Profetizando. Yo sé. Y aférrate a la palabra del Señor. Aférrate a la palabra y dice, Señor, este es el mensaje. Pero ¿qué dice el texto, hermano? A mí me gusta el texto bíblico. Dice el texto, y Él me dijo, es necesario que profetices. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Por favor, dígalo con fuerza. ¿Qué dice el texto? Otra vez. Vamos a decirlo una vez más. Otra vez. ¿Saben qué significa el texto otra vez? La palabra palín en griego significa que el péndulo se va hacia acá y otra vez regresa. ¿Saben? La batalla no va a terminar en un día. ¿Sí o no? Hoy podemos vencer, pero ¿qué va a hacer mañana Satanás? ¿Y qué tenemos que hacer mañana en el nombre del Señor? Otra vez profetizar. Porque la única forma que nosotros podamos vencer al Señor es que otra vez recordemos la profecía. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿se acuerdan en la tentación?
Le dice, mira, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se aferró a qué? A la profecía. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que otra vez Satanás lo ataca, pero otra vez él dice, se aferra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. ¿Cómo vencemos la tentación? Ahí está la palabra, ahí está la profecía, ahí está el mensaje de Dios para ti. Y necesitamos nosotros todos los días otra vez levantarnos y decir, aquí estoy, Señor, otra vez en el nombre de Cristo, recordando la profecía. Pero yo quiero ejemplificar lo que significa eso. Mateo capítulo 5 versículo 15 en adelante encontramos lo que es la vencer en nuestra lucha espiritual para obtener la victoria. Santiago capítulo 5. Corrijo, Santiago capítulo 5 versículo 15 en adelante ejemplifica lo que significa eso de otra vez. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe, ¿qué dice? Hermanos, ¿tenemos el texto? La oración de fe, ¿qué? Salvará al enfermo. Noten que está hablando de la oración de ¿qué? De fe. Dice, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Versículo dice, por tanto confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. Y luego dice que la oración ¿qué? Pero dice una palabra, la oración ¿qué? Hay una versión, por lo menos la mía dice la oración ferviente. La oración ¿qué? Ferviente. Primero me dice la oración de fe, luego me dice más adelante la oración ¿qué? Ferviente, del justo. Puede mucho, tiene mucho poder, obrando eficazmente puede mucho. Versículo 17. Ahora vamos a entender algo muy importante. Elías era un hombre sujeto a ¿qué? A pasiones igual que nosotros, pero que oró ¿qué? ¿Saben cómo dice en mi Biblia, en mi versión dice oró con insistencia? ¿Oró con qué, hermanos? Con insistencia. Primero me dice la oración de fe salvará al enfermo. Luego dice la oración ferviente puede mucho. Y luego dice, mira, Elías era un hombre con las mismas pasiones que nosotros, pero oró con insistencia. Y sigue diciendo, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y dice el versículo 18, y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Ahora vamos a tratar de entender eso de insistencia. Ustedes saben que cuando Elías, después de orar, no lloviera, orar para que lloviera, llevaba y se fue, Señor, gracias por lanzar fuego del cielo y mostrar que tú eres Dios. Tú has escuchado las oraciones. Gracias, Señor. Ahora, por favor, que llueva. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Siervo, vaya a ver si ya salió una nubecita en el cielo. El siervo va, nada, limpio, y llega y le dice, no hay nada. Elías otra vez se arrodilla. Señor, yo creo en ti. Tú hoy vas a mostrar tu poder. Tú eres el único Dios. Hoy vas a llover, por favor. Dame que sea una pequeña señal, pero que hoy llueva. En el nombre de Jesús, amén. Siervo, va a ver si ya está listo. Hay una nube por lo menos. El siervo va. ¿Y qué observa, hermanos? Nada. Pero ahora viene Elías y otra. Uy, hermanos, ustedes se dan cuenta.
con insistencia, porque la oración de fe es la oración ferviente, y la oración ferviente es una oración insistente. Hay hermanos que quieren tener fe, pero no quieren insistir delante de Dios. ¿Cómo insistía la viuda insistente? Ten misericordia de mí, haz misericordia conmigo, haz misericordia conmigo, haz misericordia conmigo. No importa cuántos años tú tengas pidiéndole al Señor, tienes que profetizar otra vez en el nombre del Señor. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Que tú te desanimes y digas, no, ya yo he esperado mucho tiempo. Yo he escuchado historias de personas que han esperado 30 años o 40 para que su esposo se bautice, hasta que finalmente el Señor ganó la victoria. Y viene y dice, Señor, yo creo en ti, voy a seguir orando, confío que tú vas a hacer lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Ve a ver si hay una nombre. No hay nombre. Cuarta vez oración, no hay nombre. Quinta vez oración, no hay nombre. Sexta oración. Elías era como nosotros, dice la Escritura, pero tenía una particularidad. Tenía una oración de qué? De fe. ¿Y qué es una oración de fe? ¿Una oración qué? ¿Y qué es una oración ferviente? Una oración insistente. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo adventista que pasó por esa experiencia del chasco, de la frustración? Le dice, no te puedes quedar en la frustración jamás. Vendrán tiempos más difíciles, pero tienes que vencer sobre la frustración. Tienes que vencer sobre la amargura. Arranca la amargura de tu corazón. Pide al Espíritu Santo que te quite la amargura. Tienes que ser un cristiano gozoso, feliz, y recordar la profecía. Profetiza otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Declara otra vez al enemigo que tú crees en el Señor Jesucristo, que tú te aferras a sus promesas y confía que Él cumplirá su palabra. Y lo más importante, no lo hagas una vez. ¿Cuánto tienes que hacerlo? ¿Cuánto tienes que hacerlo? ¿Cuántos tienes que hacerlo? Una vez, ¿y qué más? Y otra vez, ¿y qué más? Y otra vez, ¿y qué más? Y otra vez, hasta triunfar en el nombre de Dios. ¿Saben quién se va a perder? El que se rinda. ¿Qué fue lo que dije, hermanos? Este no es una carrera, este es un maratón. ¿Quién se va a perder? El que dice, ya no puedo más. Pero saben, hermanos, si tú solamente puedes decir, Señor, sálvame, el Señor te extenderá la mano y te volverá a levantar. Dios es bueno, hermanos. Ustedes lo han experimentado y podrás estar nuevamente sobre tus pies. Es importante que entendamos que con el Señor podemos encontrar la victoria, pero tenemos que tener una fe ferviente, insistente, como la de Jacob. ¿Cómo era la de Jacob? No te soltaré. Así que aquí yo voy a estar aferrado una vez y otra vez, un año, 2 años, 3 años, pero no te voy a soltar porque creo que tú me vas a bendecir. Ese es el cristiano que va a enfrentar el tiempo de vida. Ese es el cristiano que va a saber y va a decir, yo sé en quién creo, yo sé que mi Redentor vive. Ese es el cristiano que le va a decir al Señor, aquí yo no voy a tomar para otro lado, yo seguiré hasta el final, tú me ayudarás. Y como dijo Martín Lutero, que se haga la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, cuando yo estaba allí sentado, frustrado, remordiendo mis frustraciones y mi amargura en ese autobús, no quería hablar con nadie. En ese momento la persona que estaba a mi lado me hizo una pregunta. Me dijo, primero,
Usted como si viene con esos muchachos que vienen allá, ¿verdad? Y dice, sí. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo le iba a responder que éramos adventistas con el rostro que tenía? Y un estudiante de teología. No, yo decía, Señor, pero ¿por qué me ponen en esto? Así que tuve que poner el rostro, usted sabe más. No, somos de un instituto, de la iglesia adventista, una universidad. Y yo dije, ojalá que se quede tranquila. Pero no se quedó tranquila. Me dice, ¿y quiénes son los adventistas? ¿Cómo voy a hablar yo de mi iglesia con un rostro abatido? Dice Elena G. White que el mejor testimonio de un cristiano no es su tristeza, sino su gozo en Cristo. No podemos nosotros andar así cabizbajos, tenemos que decir la felicidad que es caminar con el Señor. Yo estaba allí en el piso, en el subsuelo, y ahora me están preguntando, ¿y quiénes eran los adventistas? Hermano, pero el Señor tiene sus caminos y su forma. Y yo le dije, bueno, los adventistas son, y comienzo a hablar. Al principio lentamente, pausadamente, como arrancando las palabras. Pero a medida que fui hablando, hermanos, comencé a agarrar una fuerza, y una fuerza, y una fuerza. Y a los 5 minutos, yo no estaba amargado. Yo estaba contento de testificar de Cristo Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a los predicadores les pasa. A veces usted dice, ¿yo cómo voy a predicar, Señor? Estoy cansado, tuve problemas, tengo necesidad. Pero usted se para aquí y comienza a hablar y comienza a predicar, a profetizar, y el Espíritu de Dios transforma su corazón. Eso es real. Usted quizás llegó a su casa y dice, yo no quiero ni salir, estoy cansado, pero dice, hay un estudio bíblico, y usted se va al estudio bíblico y comienza usted a leer los textos, y a leer los textos, y a medida que va leyendo los textos, su corazón va siendo transformado. Cuando usted sale de esa casa, usted sale como caminando en las nubes, diciendo, gloria a Dios, qué maravilloso, Jesús estuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque ha profetizado otra vez. ¿Saben por qué hay tantos hermanos tristes en la iglesia? Porque no comparten el evangelio. ¿Saben por qué hay tantos hermanos desanimados? Porque no dan estudios bíblicos. ¿Saben por qué hay tantos hermanos que no saben qué hacer con su vida? Porque no están profetizando otra vez. Necesitamos entender por qué el Señor dijo eso. En Apocalipsis 10, versículo 11 digo, profetiza. Es necesario, es obligatorio, es urgente para que tú triunfes, que profetices otra vez. Necesitamos, hermanos, profetizar. Y yo quiero decirles que cuando se paró el autobús, una de las oportunidades, yo estaba tan emocionado que yo me bajé y le dije a un compañero, esta señora quiere estudiar la Biblia. Un año después, esa señora lo fui a visitar en Bucaramanga. Ella y su familia eran miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Dios tiene un plan, hermanos. Dígale a la persona que está a su lado, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Tienes que profetizar otra vez. Dios quiere que tú llegues al destino. Pero esta noche tú necesitas tomar una decisión seria en tu vida. Tú no puedes seguir sentándote en la silla sin profetizar. Porque no es solamente decirle al enemigo personalmente, sino profetizar significa, hay que decírselo al vecino, hay que decírselo al compañero de trabajo, hay que hablarlo en la calle. Tenemos que decirle que Cristo viene pronto a esta tierra, que Él prometió estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que su palabra es verdad. Y necesitamos nosotros profetizar otra vez. La Escritura dice que todo el que me confiesa delante de los hombres, yo se lo confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Esta noche necesitamos tomar una decisión. Primero,
Dios tiene que arrancarnos la amargura del corazón. No sé cuál es tu amargura, pero esta noche vamos a pedir al Espíritu Santo que saque esa raíz de tu corazón. Si tienes que perdonar a alguien, hay que perdonarlo ya en el nombre del Señor. Si tienes que decir, Señor, ya ese pasado ya ha pasado, yo quiero ser feliz en Cristo Jesús. Ya no voy a dejar de mirar mi pasado o lo que no tengo. Voy a mirar que lo que tengo es la promesa de Dios en mi vida. Y voy a mirar mi futuro. Hoy yo me aferro a esa promesa. Amén, hermanos. Y Señor, me aferro y no voy a soltar esa promesa hasta que tú me bendigas en el nombre del Señor. Gracias. Hay algún hermano que quiere colocándose en pie y decir, pastor, yo quiero vencer mi amargura, yo quiero reclamar la profecía de Dios para mi vida. Pero no solamente colocándose en pie, puede ser que esta noche estoy hablándole a un hermano particularmente que quiere decir, pastor, yo tengo pruebas, este sermón Dios me lo envió a mí particularmente, yo hoy quiero no rendir jamás, porque quiero creer que la profecía se cumplirá. Dios prometió que lo hará, yo creo que lo hará, así que estoy dispuesto a poner mis ojos en Jesús y pelear la buena batalla de la fe. No voy a huir, no voy a abandonar la lucha, no voy a desanimarme en el nombre del Señor, sino que voy a otra vez reclamar la promesa. ¿Quiénes verán la gloria de Dios finalmente? Aquellos que hayan otra vez y otra vez y otra vez esperado el cumplimiento de la promesa. Y finalmente tendremos nuestro grito de victoria. Mi Dios lo que prometió, lo cumplió. ¿Hay algún hermano que tiene alguna prueba particular? Quiero invitarlo a que venga aquí al frente porque voy a orar por él. Esta es una noche de oración, esta es una noche para ponernos en la mano de Dios. Esta es una noche con el Espíritu Santo. Quizá el año pasado no fue muy bueno, pero otra vez tú vas a luchar. El mes pasado no fue bueno, pero otra vez tú vas a luchar. Quizás todo el resto de tu vida no ha sido muy buena, pero tú vas a luchar en el nombre del Señor. Te vas a levantar esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Y le vas a decir al Señor, sigo peleando la buena batalla de la fe ferviente, de la fe que insistente, de la fe que dice, yo sé que tú lo vas a hacer. No sé cuándo, pero yo creo que lo vas a hacer. Yo espero que lo hagas. Yo creo en ti. Necesitamos hoy decirle al enemigo que no puede seguirnos poniendo amargura en nuestro corazón para desanimarnos. Yo quiero verlos sobre todo en la patria celestial, hermanos. Yo quiero reunirme con ustedes triunfantes en Cristo Jesús. Pero necesitamos vencer todos los días, una vez y otra vez y otra vez. El Señor nos va a dar la fuerza. Días atrás he tenido mucho problema y mucha prueba difícil. Y yo le confesé a Dios que porque me estaban pasando tantas cosas y yo siempre estoy dedicada a asesorar y esas cosas. Me pasaron pruebas muy duras, pero muy duras. Y estuvo un momento que me tiré a las 3 de la mañana y me dije, Señor, estoy a punto de tirar la toalla. Háblame, Señor, después que terminé de llorar, me arrastré al suelo y oré con él llorando. Y yo le dije, Señor, ¿qué debo yo hacer? Porque estoy a punto de tirar la toalla, papá. Háblame, que yo haré lo que tú me dices.
yo me lo espero, yo me voy a la cama y lo que acostumbro es agarrar el teléfono. Usted sabe que tu teléfono no tiene una Biblia. Y yo agarré la Biblia y agarré el teléfono. Usted sabe que para uno ir a la Biblia uno tiene que prender el teléfono, abrir la Biblia del teléfono para poder, automáticamente el teléfono te manda un versículo. Yo le dije, Señor, como el teléfono me manda los versículos automáticamente, yo no quiero que sea el teléfono mismo, sino sea tú, Señor, que me mande ese versículo. Que tú me hables, Señor, fue lo que le dije. Cuando yo abrí el teléfono para prender la luz, yo no me entré al oír como nada, y en el pantalla del teléfono, sin yo entrarme a la Biblia, había un versículo que se me hablaba mucho de mis hermanos, y le he dicho a muchos de mis hermanos este testimonio. Estaba Romanos 8, versículos 38 y 39, y yo quiero que el pastor me lo desglose, porque no entendía muy bien, y eso es lo que me tiene de pie. Hermano, Romanos extraordinario, dice, desde el versículo 28 nosotros encontramos que dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Recuerden que, pero voy a leerle del 20. Sí, pero voy a leerle todo, porque no solamente el contexto es muy importante. Dice, y sabemos que lo que Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, y sigue diciendo, ahora versículo, para el contexto de lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Dicen amén. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo ahí estaba profetizando, recordando las promesas. Si ustedes encuentran los salmos son profecías. Dice, pero yo sé, aguarda y espera en el Señor, y aliéntese tu corazón. Cuando leí el versículo, yo me temor, un temor no, en emoción, o en serio, era más tanto porque sentía algo que estaba ahí conmigo, que yo decía, Dios mío, tú me estás contestando, a mí que me estás contestando eso. Después de ello misma puse un ministerio de oración, pero sola en mi casa. Yo aumenté las horas de oración, yo oro a las 12 del día, oro a las 3 de la tarde, oro a las 6 de la tarde, oro cuando me encuentro, oro a las 3 de la mañana. Pero cuando aumenté estas horas, vinieron ahora pruebas más difíciles. Ahora vinieron pruebas más difíciles. Las pruebas no me están así, las tengo para allá, las tengo para acá. Y yo le dije, cada vez que me vienen duro, golpe y tristeza, yo me aferro a lo que el Señor la puso en esta pantalla, que esto hay que prenderlo así. Cuando yo abrí aquí, lo que va a presentar mi cara no se presentó, lo que se presentó fue el versículo. Y ese versículo, cada vez que veo batallas difíciles, yo me acuerdo de ese versículo que el Señor me puso aquí. Todo el mundo puede mirar que cuando uno le da lo que está en mi cara, para yo entrar al oído no tengo que abrir el teléfono con esta clave, ir allá, entonces buscar la Biblia que está. Todo ese proceso hay que hacerlo. Yo no tuve que hacerlo porque Cristo lo hizo para mí. Ahora, hermanos, Satanás siempre nos va a atacar mientras que él piense que va a ganar la batalla. ¿Me siguen?
Pero nosotros tenemos que demostrarle hoy en los días que no va a ganar la batalla. Que la victoria es de Cristo Jesús. Puede ser que nos ha atacado con la familia, con los hijos, con la esposa, con el trabajo, con la salud, con el dinero, pero no va a poder separarnos del amor de Cristo Jesús. No va a poder hacernos dudar del amor de Cristo Jesús o de su presencia con nosotros. Nos arrodillamos, hermanos. Vamos a arrodillarnos para los que pueden. Señor y Padre, santificado, glorificado, bendito sea tu nombre. Gracias porque tu Espíritu Santo nos trajo esta noche y nos trajo para estudiar tu palabra. El mensaje que tú le diste especialmente al pueblo que surgió de la tristeza de un chasco, pero que su fe se fortaleció y que continúa hoy y continuará hasta que tú vengas profetizando. Profetizando, Señor, que tu palabra es cierta. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Aquí hoy, esta noche, quiero poner en tus manos a visitas que han venido. Por favor, Señor, permítele que ellos hoy entreguen todo su corazón a ti. Que tomen la decisión de decirle al enemigo: no voy a dejar a Jesús, voy a consagrarme a Él. Él es mi vida, Él es mi todo. Y hoy entrego totalmente mi destino en sus manos. Confío que Él me ama y Él hará lo mejor para mi vida. Oh Señor, en esta hora no solo te pido por las visitas y amigos que vinieron hoy, te pido por los que se levantaron pidiendo que tú arranques la amargura de su corazón. Tú conoces las razones por las que muchas veces tenemos amargura. Oh Señor Jesús, quita esa raíz en el nombre de Cristo, por favor. Quita esa raíz por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y danos el gozo para alabar y glorificar tu nombre esta noche. Quizás, oh Señor, ha sido muy duro el dolor que sufrimos, pero hoy todo lo perdonamos por amor a Cristo Jesús. Y dejamos en el pasado y nos levantamos, Señor, en el nombre de Jesús, rotas las cadenas y las prisiones que nos ataban, sintiendo que somos sanos y libres en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, esta noche queremos que al regresar a las casas haya gozo en los corazones, porque vamos a mirar no al pasado, ni siquiera al presente, sino al futuro en Cristo Jesús. Esta noche estamos profetizando lo que es las promesas de tu palabra. Hay muchas promesas, cada uno tú le has dado promesas. Hoy nos aferramos a esas promesas y decimos: Señor, yo creo que tú cumplirás la promesa. Y en esta hora, oh Dios, delante del universo, levanto mis manos para que estos hermanos que están aquí puedan seguir peleando esta batalla de la fe. Y que nunca, nunca, jamás olviden que nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la tribulación, ni la angustia, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna criatura. Porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por favor, dale la certeza a cada hermano que después de la batalla, en el nombre de Cristo, obtendrá la victoria. Pero que esa victoria se está asegurando esta noche, porque esta noche estamos proclamando que obtendremos la victoria. Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados, aquellos que tienen problemas en su casa, tú conoces cualquier dificultad. Señor, los encomiendo en tu mano en esta hora. Pero que esta noche cambie su historia y su vida, porque con oración ferviente, insistente, Señor va a obtener la recompensa.
Oh Padre eterno, descansa con tu bendición y toca a cada hermano y cada hermana en esta noche. Y por favor, dile al oído que tú le amas, que le has acompañado y por eso le trajiste esta noche a este lugar, para recordarle que la lucha es grande, pero que sobre todo tú nos has asegurado la victoria. Así como le diste la bendición a Abraham, tú nos vas a dar la bendición a nosotros también. Señor, bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia. Más que un templo hermoso que le has dado, bendícelo con tu presencia cada día. Guíalos de ahora y llévalos con bien a sus casas, hasta que nos veamos otra vez. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Salude a la persona que está a su lado, desea la bendición del Señor. Y bueno, hermanos, el Señor le bendiga grandemente.